En esta clase veremos función de y igual a x al cuadrado cuando a es mayor que 0 pero menor que 1, o sea, el valor de la constante a está entre 0 y 1. El problema inicial dice lo siguiente: a partir de la gráfica de y igual a x al cuadrado, realiza lo siguiente. Literal A, completa la tabla y grafica la función de y igual a 1 medio de x al cuadrado en el mismo plano que y igual a x al cuadrado. Literal B, ¿cuál es la similitud y la diferencia entre las gráficas de y igual a x al cuadrado y y igual a 1 medio de x al cuadrado? Literal C, compara el valor de y para ambas funciones cuando x es igual a 3, a menos 3 y x es igual a 2. ¿Qué ocurre? Acá tenemos la gráfica de y igual a x al cuadrado, es la que observamos al lado derecho de nuestro libro, y podemos ver la tendencia de nuestra gráfica. Veamos la solución. En el literal A dice que debemos completar la tabla. Recordemos, acá tenemos la tabla. Para el valor de x igual a menos 3 elevado al cuadrado sería 9. El valor de menos 2 elevado al cuadrado sería 4. El valor de menos 1 elevado al cuadrado sería 1. Y así sucesivamente para cada uno de los valores de x lo elevamos al cuadrado, tal y como lo vemos acá. Pero ahora ya no lo vamos a multiplicar por un número entero, sino que sería por una fracción, o sea, por un medio. Es decir, vamos a dividir entre 2 el valor de x al cuadrado. Si nosotros dividimos entre 2 el valor de x al cuadrado, entonces sería 9 entre 2, que sería 4.5, y así para cada uno de los valores. Veamos ya la tabla terminada. Acá tenemos, como les decía, elevamos al cuadrado 3, sería 9. Multiplicamos por un medio, o sea, estamos dividiendo entre 2, porque nos quedaría 9 medios. Y 9 medios sería 4.5. El menos 2 al cuadrado sería 4. Si multiplicamos el 4 por un medio, nos quedaría 4 medios y eso sería 2. O sea, estamos dividiendo prácticamente entre 2 el valor de x al cuadrado, menos 1 al cuadrado sería 1. Entre 2 sería 0.5. El 0 al cuadrado es 0. Entre 2 sería 0. 1 al cuadrado es 1, entre 2 0.5, y así para cada uno de los valores. Les digo que dividimos entre 2 porque al multiplicar por un medio, cada uno de esos números nos queda como un denominador, el 2, o sea que cada uno de los valores de x al cuadrado se está dividiendo entre 2 porque nos quedaría una fracción cuyo denominador es 2. Ahí ya tenemos la tabla terminada. Las similitudes para ambas gráficas es que pasan por el origen, o sea, por 0,0, son parábolas y el eje Y es el eje de simetría. Acá tenemos la gráfica, como podemos observar, la gráfica negra corresponde a y igual a x al cuadrado y la gráfica azul corresponde a y igual a 1 medio de x al cuadrado. Veamos el comportamiento. Para el valor de menos 3. Ahí tenemos el valor de menos 3. Vamos a acercarlo un poco para que podamos ver. Para menos 3 al cuadrado nos devuelve un valor en y de 9. Aquí tenemos el punto. Pero para menos 3 en la gráfica de 1 medio de x al cuadrado nos devuelve 4.5. Es decir, exactamente la mitad. Como podemos observar, para 2 elevado al cuadrado sería 4, que sería el punto en la gráfica negra, y para 2 en la gráfica azul nos devuelve exactamente la mitad de 4, que sería 2, o sea, 1 medio de x al cuadrado. La gráfica negra corresponde a y igual a x al cuadrado y la gráfica azul corresponde a y igual a 1 medio de x al cuadrado. Es decir, la gráfica azul es exactamente
Los valores en Y serían exactamente la mitad de los valores en Y de la gráfica negra. Porque exactamente es lo que estamos haciendo, multiplicando por un medio, o sea, un valor menor que 1. Ahora bien, dentro de las similitudes, como decíamos anteriormente, es que pasan por 0,0. El eje de simetría sería siempre el eje Y, quiere decir que si doblamos por esa línea roja, ambas ramas de la parábola coincidirían, porque su eje de simetría parte en dos partes iguales a la parábola. Al observar la tabla y la gráfica, el valor de Y igual a 1/2 de X al cuadrado es la mitad del valor de Y igual a X al cuadrado. Cuando X es igual a -3, lo mismo ocurre para X igual a 2. En general, el valor de la función Y igual a 1/2 de X al cuadrado es 1/2 del valor de la función de Y igual a X al cuadrado. Veamos lo que nos dice este recuadro. La gráfica de Y igual a 1/2 de X al cuadrado resulta de reducir verticalmente un factor 2 de la gráfica de Y igual a X al cuadrado. A esto se le llama compresión vertical. Como podemos observar, la gráfica azul es la de 1/2 de X al cuadrado y la gráfica negra es la de Y igual a X al cuadrado. La gráfica azul tuvo un cambio de una compresión vertical, o sea, se hizo un poco más ancha, y la gráfica negra, que sería como nuestra gráfica original, queda arriba de la gráfica azul. Veamos lo que nos dice la conclusión. Si A es un número mayor que 0 y menor que 1, o sea, los valores de A están entre 0 y 1, entonces para elaborar la gráfica de Y igual a X al cuadrado se multiplica por A todos los valores de Y igual a X al cuadrado. Cuando tenemos un valor que está entre 0 y 1, entonces la gráfica original de Y igual a X al cuadrado sufre un cambio que se llama compresión vertical. Ahora los problemas propuestos piden lo siguiente, que tomando en cuenta la gráfica, digámoslo así, original, Y igual a X al cuadrado, le hagamos un cambio. Por ejemplo, en la primera nos pide que multipliquemos por 1/3. ¿Qué significa? Vamos a dividir el cuadrado de cada uno de los números. Ustedes lo toman desde -3, por ejemplo, lo elevan al cuadrado y ese resultado lo dividen entre 3. Luego -2 lo elevan al cuadrado y ese resultado lo dividen entre 3. Y así para cada uno de los valores que ustedes van a determinar en su gráfica. Deben de hacer una gráfica, una tabla similar a esta, con los mismos valores, solo que lo que les va a cambiar es que ya no van a dividir entre 2, sino que entre 3, y le van a dar otra serie de valores acá en la tercera fila. Eso es todo lo que deben de hacer y nos vemos en la siguiente clase.